En Francia, país en el que surgió, se distinguen varias etapas en el estilo gótico. La primera de ellas es conocida como gótico inicial y se desarrolló en la segunda mitad del siglo XII. Tras la edificación de Saint-Denis, pronto otras ciudades como Sens, Laon, Noyon o incluso la parte más antigua de Notre-Dame de París siguieron el nuevo modelo y elevaron sus catedrales de acuerdo con este nuevo estilo. En general, estas edificaciones se caracterizan por el empleo de bóvedas sexpartitas, arcos ojivales no muy amplios ni elevados y alzados interiores de 4 pisos, con tribuna y triforio o un piso de rosetones. En vez del pilar fasciculado, era habitual sostener las edificaciones mediante pilares simples, a veces circulares o alternados con cruciformes. Sus fachadas solían ser sobrias y eran habituales las reminiscencias románicas. También en esta época se desarrolló el llamado arte cisterciense, que contribuyó a difundir las formas góticas. Las abadías de Citeaux, Claraval y Fontenay son sus mejores ejemplos, y en ellas se aprecia su rechazo al lujo y al exceso decorativo del último románico, caracterizándose por su sencillez, austeridad y carencia de ornamentación, con espacios claros, de luces blancas y en los que se emplea habitualmente el arco ojival, pero no siempre la bóveda de crucería, que es sustituida por bóvedas de cañón apuntadas. En la primera mitad del siglo XIII se desarrolló el llamado gótico clásico, periodo en el que se elevaron las principales catedrales francesas como París, Chartres, Reims, Amiens o Beauvais. Son catedrales que empleaban todas las innovaciones típicas del nuevo estilo, como la bóveda de crucería cuatripartita, los pilares fasciculados y abundantes sistemas de arbotantes al exterior. Los arcos ojivales se fueron haciendo más amplios y elevados, a la vez que las catedrales fueron ganando en elevación, hasta llegar a los 48 metros de las bóvedas de la Catedral de Beauvais. Su alzado es el tradicional, de 3 pisos. Progresivamente, los triforios se fueron abriendo con vidrieras, a la vez que el piso de ventanales se fue ampliando y cubriendo por vidrieras y complejas tracerías. Las fachadas de estas catedrales adquieren la típica forma en H, y en ellas aparecen las típicas galerías reales. Sus portadas se fueron haciendo cada vez más abocinadas. En la segunda mitad del siglo XIII y la primera del XIV se desarrolló el conocido como gótico radiante, en el que los soportes se adelgazaron al máximo y el muro prácticamente desaparecía, siendo sustituido por inmensas vidrieras coloreadas. Lo que se buscaba era la máxima ligereza, aunque ya no se construían edificios tan elevados, que llegaban incluso a reducirse a solo 2 niveles, el de arquerías y el de claristorio. Las tracerías se fueron haciendo cada vez más complejas, con formas vegetales muy estilizadas. Los mejores ejemplos son la Sainte-Chapelle de París, la Catedral de Troyes o el interior de Saint-Denis. Por último, durante la segunda mitad del siglo XIV y a lo largo del XV, se desarrolló el llamado gótico flamígero, caracterizado ante todo por su abundancia decorativa. La ornamentación se convirtió en el elemento fundamental y fue invadiendo toda la fachada, abundando las agujas, los pináculos, las flechas, los gabletes, etc. Las tracerías se hicieron cada vez más delgadas y complejas, adoptando formas sinuosas que recordaban a las llamas, de donde deriva el término flamígero. Fueron abundantes las columnillas decorativas muy delgadas y los gabletes cada vez más apuntados y calados, como en la catedral o iglesia de Saint-Maclou en Rouen, la catedral de Tours o la Trinidad de Vendôme. Junto al arco ojival aparecieron otros tipos de arco como el carpanel, el escarzano, el conopial o los mixtilíneos. Las bóvedas se fueron haciendo cada vez más complejas, siendo muy frecuentes las estrelladas e incluso las caladas.
El gótico alemán recibió de modo directo la influencia francesa, por lo que sus iglesias y catedrales tendieron a repetir los modelos clásicos. Lo más característico fueron sus interiores de gran altura, herencia del románico alemán, y la presencia de altísimas torres en sus fachadas, muchas veces rematadas por agujas caladas, como las de la Catedral de Colonia, que estuvo construyéndose hasta bien entrado el siglo XIX. También fueron habituales las iglesias con plantas de salón o Hallenkirche, con las naves de casi igual altura, generando espacios interiores de aspecto muy amplio y diáfano. En Inglaterra se desarrolló un primer estilo gótico a finales del siglo XII y durante la primera mitad del XIII, que en cierta medida continuó la herencia románica. Sus catedrales poseían naves de gran extensión longitudinal, doble transepto y cabeceras planas o de aspecto telescópico, de tamaño decreciente. Fueron corrientes las fachadas muy anchas, al modo de pantallas superpuestas, con gran tendencia a la horizontalidad y recubiertas por estatuas. También fueron muy características las grandes torres cuadradas en la fachada o sobre el crucero, siendo los mejores ejemplos de este periodo las catedrales de Lincoln o Salisbury. El llamado gótico curvilíneo o decorated style se desarrolló desde finales del siglo XIII y gran parte del XIV, incrementándose la decoración y apareciendo amplios ventanales con tracerías muy decoradas. Los edificios se cubrieron con bóvedas nervadas cada vez más complicadas y aparecieron las primeras bóvedas de abanico, como en las catedrales de Exeter o Gloucester. Desde finales del siglo XIV y prolongándose hasta el XVI como un estilo nacional de la monarquía de los Tudor, el estilo más característico fue el conocido como gótico perpendicular, que se caracterizaba por el uso de finas molduras verticales o baquetones que recorrían los muros y finas tracerías, generando una malla de líneas perpendiculares. Fueron muy características sus complicadísimas y delicadas bóvedas de abanico y el empleo del llamado arco Tudor. Por el contrario, en Italia el estilo gótico francés apenas cuajó, como consecuencia de la pervivencia de las formas clásicas y del temprano surgimiento del Renacimiento. Las catedrales góticas italianas tienen tendencia a la horizontalidad, lo que se subraya habitualmente con el empleo de mármol policromado dispuesto en bandas. Normalmente carecen de arbotantes y de vidrieras y sus interiores se decoraban con pinturas al fresco o con bandas de mármoles de colores. Solían adoptar plantas basilicales y de salón y con pequeños ventanales. En sus fachadas fue frecuente la presencia de remates triangulares que recordaban a los frontones clásicos y a veces con mosaicos, siendo la decoración escultórica muy escasa y limitada normalmente a motivos geométricos con el mármol de colores. Tan solo la tardía Catedral de Milán sigue los modelos europeos, destacando su aspecto horizontal y su fachada de aspecto triangular que contrastan con la verticalidad de sus numerosísimos pináculos. En Italia, la arquitectura civil tuvo un gran desarrollo, coincidente con la pujanza comercial de sus ciudades, siendo muy frecuentes los palacios urbanos de las grandes familias y, en especial, los palacios comunales, de planta cuadrada y de aspecto fortificado, con torres muy elevadas.